¿Qué tal? Un gusto saludarlos, estimados estudiantes. Es un placer para mí encontrarme hoy en un nuevo videíto con ustedes. En este caso, seguimos estudiando el razonamiento numérico y específicamente el día de hoy estaremos estudiando y revisando el tema del lenguaje algebraico. Traducir oraciones de lenguaje común a un lenguaje algebraico que nos permite resolver ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, nosotros podemos iniciar. Para entender el lenguaje algebraico, nosotros empezamos por definir que el lenguaje algebraico es, o que nos permite, a través del lenguaje algebraico, nos permite escribir cantidades que desconocemos. A estas cantidades las representamos por medio de letras y se relacionan mediante operaciones aritméticas y signos que pueden ser de tres tipos: signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en este tema vamos a estar utilizando letras. Las letras son del abecedario y puede ser cualquier letra que representa cantidades que desconocemos. Y adicional a estas letras las relacionamos con operaciones aritméticas. Y aquí entran los signos de suma, puede ser resta, puede ser multiplicación, división, potenciación o inclusive radicación, ¿sí? Por relación, por signos de relación, me refiero al signo igual. Podemos tener un mayor que, un menor que, un mayor igual que o un menor igual que. Y signos de agrupación, pues podemos tener paréntesis, corchetes o llaves. Todos estos signos entran dentro del lenguaje algebraico. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros utilizar esto. Digamos que Carmen pagó en el mercado cierta cantidad de dinero que desconocemos, pero sabemos que canceló por la compra de frutas. Y nos dice que el doble de esa cantidad pagó por verduras. Y nos pregunta, ¿cómo se expresa en lenguaje algebraico cada una de estas cantidades? Entonces, yo no puedo, o más bien el problema no me dice a mí cuánto pagó. Es por eso que yo desconozco esa cantidad, pero yo sí la puedo llamar o puedo decir que la cantidad de dinero que pagó por las frutas la puedo llamar X, que es una letra del abecedario, mientras que el doble del costo de las frutas yo lo puedo representar como 2x, 2 por x. Y allí utilicé la operación multiplicación, ¿sí? Entonces aquí tengo yo dos cantidades que desconozco, pero es que las puedo expresar mediante álgebra, ¿sí? Nota importante, las letras que podemos utilizar son cualquier letra del abecedario: A, B, M, X, Y. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de todos los problemas existen frases que son muy comunes, como las siguientes. Un número cualquiera en lenguaje algebraico yo lo puedo representar con la letra X. También se lo podría representar con la letra B, con la letra Y, con la letra N, con cualquier letra del abecedario, un número cualquiera. El doble de un número. El doble me hace referencia a la multiplicación de 2 por el número, ¿sí? Como no conozco el número, puedo poner 2x. El triple es, en cambio, 3 por x. 4 veces un número es 4x. La mitad de un número es x dividido para 2, o esto también podría ser escrito como la mitad, un medio de un número por x, ¿sí? Esto de aquí es exactamente lo mismo, la mitad de un número, x medios o un medio por x, ¿sí? Continuamos con otras frasecitas. La tercera parte de un número es x dividido para 3, o lo que vimos igual sería un tercio de x, ¿sí? La cuarta parte de un número es x partido para 4, o lo mismo que hace rato, un cuarto de x. La suma de dos números diferentes o distintos. En este caso tenemos la operación suma, por eso hay un más, y dado que nos aclara que son dos números diferentes, utilizamos dos letras distintas. La resta de dos números diferentes, a menos b. El producto de dos números diferentes, a por b. El cociente, no se olviden, el producto me refiero a la multiplicación, mientras que el cociente hablamos de la división. El cociente de dos números diferentes, A dividido para B, ¿sí? Continuamos con otras frasecitas. El cuadrado de un número, aquí entra la potenciación, A elevado al cuadrado. El cubo de un número, A elevado al cubo.
Un número consecutivo, n más 1. ¿Por qué este es un número consecutivo? Porque digamos, si yo tengo el número 3, el consecutivo de 3 es 4. Pero ¿cómo llegué a este 4? Pues como 3 más 1. Al consecutivo del 3 le sumo 1 y me da el 4. Entonces, si n vale 3, el número consecutivo a 3 sería n más 1, el anterior más 1 unidad. Por eso es que un número consecutivo se escribe de esta manera. La suma de dos números consecutivos, n más, y aquí utilizamos ya un signo de agrupación, un paréntesis, que nos especifica o que nos aclara que n es el primer número. Por ejemplo, digamos que este es el 7. Y el siguiente número sería n, como n vale 7, sería 7 más 1. Y ahí tengo la suma de dos consecutivos, que esto se podría escribir como 7 más 8. Dos números consecutivos, 7 más 8. Siguiente, un número aumentado en 3 unidades. Un número, tenemos x, aumentado hace referencia a la operación suma más 3 unidades más 3. ¿Sí? Todas estas frases son las que se repiten comúnmente en los problemas y nos permiten traducir o escribir una expresión algebraica. Adicional a esto, también tenemos que tener en cuenta estas palabritas de acá, como aumentado o agregado. Esto van a ser semejanza o van a hacer referencia a la operación suma. Y lo cambiaremos por un signo más. Disminuido o diferencia, en cambio, es la operación resta. Por lo tanto, es menos. Cuando tengamos las palabras como de, del, de los, o la que vimos hace rato, que era producto, ¿sí? Hace referencia justamente a esto, a la multiplicación. En cambio, cuando tengamos palabritas como es, como, nos da, tendrá, resulta, será igual, nos hace referencia justamente a la igualdad, al igual, ¿sí? Mientras que si tenemos palabras como es a, como, entre, en cambio nos hace referencia al cociente, es decir, a la división, ¿sí? Y adicional a esto, nosotros podemos tener frases como excede a y que hace referencia o que significa que un número tiene más que otro. Mientras que si nos dicen es excedido, hace referencia a que un número tiene menos que otro, ¿sí? Entonces, estas palabritas nos permiten pasar al símbolo matemático o a la operación matemática que necesitemos emplear. Claro, eso nosotros podemos pasar a resolver problemas. Tenemos el siguiente. Nos dice un número, entonces vamos a empezar por ese. Un número, nosotros lo podemos transcribir en lenguaje algebraico utilizando cualquier letra. En este caso, un número yo lo voy a llamar X. ¿Sí? Un número es X. Aumentado, ¿a qué operación matemática nos hace referencia? A la suma. A la suma. En 3 unidades, allí está el número 3, clarísimo, entonces yo tengo que aumentarle 3 unidades. Es igual, ese igual, aquí está la palabrita clarísima, es igual, hace referencia al signo igual. Es igual al doble de dicho número. El doble sí lo vimos dentro de una de las oraciones, al doble de dicho número. ¿Y cuál era el número que escribimos? X. X. Por lo tanto, toda esta partecita, toda esta oración se puede transcribir en lenguaje algebraico de la siguiente forma. Un número aumentado en 3 unidades es igual al doble de dicho número. Y allí nosotros tenemos la expresión algebraica que podría resolver este problemita en caso de que me preguntaran. En caso de que me preguntaran cuál es ese número, yo tendría que resolver esta ecuación lineal de primer grado. Pues lo único que hacemos aquí es letras a un lado, números al otro lado. Y resulta más fácil poder dejar a este término acá, el 3, el 2x se queda de este lado y este más x de la izquierda pasaría al otro lado como menos x. Y simplemente 3 sería igual 2x menos x, esto es x, y el número que cumple esta propiedad o esta ley que me está enunciando es el número 3, ¿sí? Entonces, el 3 aumentado en 3 unidades es igual al doble de 3, ¿sí? Y vamos a ver que sí se cumple. 3 más 3 unidades es igual al doble de 3.
3 más 3 es igual a 6 y 2 por 3 es igual a 6 y esto sí se cumple, es una igualdad verdadera. ¿De acuerdo? Continuemos con otro problemita de este tipo. Nos dice lo siguiente, la mitad más el tercio más la cuarta parte de los años que tiene Manuel suman los años que tiene más 3. Entonces, en este caso, primerito vamos a definir nuestra variable o nuestra letra X va a representar la edad de Manuel, la edad que tiene Manuel. Y ahora sí empezamos a traducir tal cual lo que nos dice esta enunciado. La mitad, hablamos de la mitad de edad de Manuel, eso recordemos que se representaba dividido para 2. Luego nos dice, la mitad más, hablamos de la operación suma, más el tercio. ¿Cómo representábamos nosotros el tercio? Recuerden que era X, la edad de Manuel, dividido para 3. Luego nos dice otra vez más, y luego nos dice la cuarta parte. ¿Cómo representábamos? La cuarta parte era dividido para 4. Luego nos dice la que tiene Manuel, suman, estas tres suman y dan como resultado, estas tres expresiones suman y dan como resultado la edad que tiene. ¿Qué edad tiene? Pues tiene X, eso lo habíamos definido en un inicio. Otra vez aparece la palabra más, tiene más 3 unidades, o más 3 simplemente me dice, tiene más 3. ¿Sí? Y nos preguntan qué edad tiene Manuel. Por lo tanto, lo que aquí tengo que hacer es resolver esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Esta ecuación de aquí. Entonces, nosotros podemos resolver esto de aquí de una forma muy fácil, que es obteniendo el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4, que lo vamos a hacer por acá. El mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 resulta lo siguiente. 2, 3, 4 sería la mitad de 2 es 1, la mitad de 3 no se puede y la mitad de 4 es 2. La mitad, otra vez, el 1 ya terminé, la mitad de 3 no se puede y la mitad de 2 es 1. Y de ahí simplemente la tercera, 1. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo ha sido 12. Y eso coloco en el denominador. 12. Y de ahí empiezo. 12 dividido para 2 es a 6 y 6 por x me da 6x. 12 dividido para 3 es a 3, es a 4, 4 por x más 4x. Más 12 dividido para 4 es a 3 y 3 por x, 3x. Y esto es igual a x más 3. Puedo quitarme este 12 pasando al otro lado a multiplicarlo y puedo hacer términos semejantes en el numerador en la fracción de la izquierda. 6 más 4 más 3, eso nos da 13x. Es igual a 12 que multiplicaría a x más 3. Propiedad distributiva en el lado derecho de mi ecuación. Me quedaría 12x más 36. Pasa el 12 a restar. 13x menos 12x sería igual a 36. Por lo tanto, 13x menos x, eso me queda x, es igual a 36 y el problema habla resuelto. Contesto la pregunta, ¿qué edad tiene Manuel? Por lo tanto, Manuel tiene 36 años. Y con esto culmino el ejercicio. Vamos con un ejercicio más de lenguaje algebraico. Dice lo siguiente. Pedro tiene X dólares. Berta tiene 3 dólares más que Pedro. Manuel tiene un tercio del dinero de Pedro. Jorge tiene el triple que Berta y Fernando tiene 3 menos que Manuel. Y nos pide que expresemos en lenguaje algebraico el dinero que tiene cada uno. Entonces, empecemos por Pedro. Voy a decir que Pedro tiene X dinero, X dólares. ¿Sí? Siguiente, Berta me dice que Berta tiene 3 más que Pedro. Quiere decir que Berta tiene lo mismo que Pedro más 3 dólares. Y esto es lo que tiene Berta en dólares, ¿no? Me dice siguiente es Manuel. Manuel
Manuel me dice que tiene un tercio del dinero de Pedro. Entonces, un tercio de multiplicación, el dinero que tiene Pedro, y Pedro tiene X. Continuamos con el siguiente, que es Jorge. Jorge me dice que tiene el triple que Berta. Entonces, el triple era 3 por lo que tiene Berta. ¿Y cuánto tiene Berta? Berta tiene X más 3. ¿Sí? Y finalmente, Fernando me dice, el último personaje es Fernando. Fernando me dice que tiene 3 menos que Manuel. Quiere decir que Manuel, no se olviden, Manuel tenía un tercio de X, pero Fernando tiene lo mismo que Manuel menos 3. ¿Sí? Tiene 3 menos que Manuel. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene Fernando. Y ahí está traducido cuánto dinero tiene cada uno en lenguaje algebraico. ¿De acuerdo? Es un gusto, un placer. Espero me hayan comprendido estos problemitas de lenguaje algebraico. Espero verlos en otra ocasión con más problemitas de razonamiento numérico.